Bien, dando continuidad al concepto de los gases, nos adentramos ahora en la ecuación del gas ideal, también conocida como la ecuación de estado de los gases ideales. Recordemos la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Avogadro, y con todas estas ecuaciones podemos llegar con estas especificaciones a determinar la ecuación de estado de los gases ideales, donde nos establecen lo siguiente: que existe una relación entre la presión y el volumen siendo igual al número de moles, la constante universal de los gases y la temperatura. Recordemos el valor de la constante, es muy importante aprender el valor de las constantes universales. R tiene un valor de 0,082 atmósferas litro sobre mol Kelvin. Y en estas unidades debe hacerse todos los cálculos respectivos cuando se vaya a usar la constante de los gases ideales interactuando en la ecuación de estado. Las condiciones: 0 grados Celsius, es decir, 273.15 grados Kelvin y una atmósfera, son las llamadas condiciones estándar de presión y temperatura. Los experimentos muestran que si se estudia gases a condiciones estándar y se usa un mol de un gas ideal, ocupará un volumen de 22,414 litros. Es un dato constante usando adicionalmente la constante universal de los gases. Acá vemos, para determinar la constante, cómo se hace para llegar a ese dato. Se cogen las condiciones estándar, el volumen que ocupa, un mol, la temperatura en Kelvin y una atmósfera de presión, y así se determina la constante universal de los gases. Miremos un ejemplo. ¿Cuál es el volumen en litros ocupado por 49.8 gramos de cloruro de hidrógeno, dado que se debe encontrar en estado gaseoso, a condiciones estándar? Miremos la expresión, despejamos el volumen, recordemos que la temperatura tiene que estar en Kelvin, la presión de una atmósfera, el número de moles, hacemos una conversión para determinar el número de moles. ¿Cómo? Calculando el peso molecular del ácido clorhídrico, el cloro pesa 35,45, el hidrógeno pesa 1,02 y su sumada 36,45. Si cogemos el dato inicial, 49,8 gramos, cancelaríamos los gramos y nos darían las moles. Ahora, ya con ese número de moles lo reemplazamos en la expresión y determinaríamos el volumen. Cancelamos las unidades que se repitan y ahí nos darían el volumen. Miremos otro ejemplo. El argón es un gas inerte usado en las bombillas para retardar la vaporización del filamento. Una cierta bombilla que contiene argón a 1,20 atmósferas y 80 grados Celsius se calienta a 85 grados Celsius a volumen constante. ¿Cuál es la presión final del argón? Acá podemos usar también la expresión de los gases ideales, sino que los valores no son constantes. Por ende, nos tocaría usar la ley de Gay-Lussac para poder resolver esta expresión. ¿Por qué no son constantes? Porque hay una variación en la temperatura. Ya que hay variaciones en temperatura, nos toca hacer elecciones dentro de las ecuaciones de los gases ideales. Usándose la ley de Charles, llegaríamos a los siguientes criterios para determinar cuál es la presión final. Despejando en esta expresión, reemplazamos los datos que nos da el ejercicio y llegaríamos a concluir que la presión final es de 1,48 atmósferas, cancelando las unidades de la temperatura y el volumen. Uno de los usos más importantes de la ecuación de estado de los gases ideales es para determinar pesos moleculares o masas molares. ¿Cómo es el procedimiento? Recordemos que si se quiere calcular un número de moles n, debe ser igual a la masa sobre el peso molecular. Entonces, peso molecular es igual a la masa sobre el número de moles. La ecuación de Arquímedes de densidad es igual a masa sobre volumen nos permite llegar a la siguiente conclusión, de que si en ambas expresiones despejamos la masa, la ecuación nos quedaría representada de esta forma. Ahora, el peso molecular o masa molar sería igual a la densidad por la constante universal de los gases por la temperatura en el cociente de la presión reportada. Y podríamos obtener, despejando en esta expresión, densidad, que sería igual a la masa molar producto con la presión y en el cociente de la constante universal de los gases y la temperatura. Y la densidad nos quedaría reportada en gramos sobre litro. Ok, acá estaría relacionada la ecuación de estado de los gases ideales. Hasta luego.